Hemos llegado a ver cuál es el proceso de la relación de ayuda. Ya hemos hablado que es un proceso que se desarrolla a través de diferentes entrevistas. Y en particular las entrevistas es para recorrer las diferentes etapas de este camino de acompañamiento con esta metodología que se llama relación de ayuda o counseling. Aquí en esta diapositiva ustedes ven el esquema fundamental. Se trata de un esquema con tres etapas, como ven, por parte del ayudante, el ayudante que está llamado a desarrollar estas etapas. Y por otro lado, el ayudado, si nosotros llevamos adelante bien la relación de ayuda, debemos hacer de manera que el ayudado dé algunos pasos, cumpla su tarea. Es un esquema que se originó en los años 80 del siglo pasado por obra de un autor norteamericano que se llama Robert Karkoff. No entramos en particular de este autor, él nos presenta este esquema y es un esquema muy útil porque nos da una guía, una directriz para llevar adelante también nuestro acompañamiento. Y nosotros debemos desarrollar habilidades. Aquí se ve el ayudante. La habilidad de responder, o ya lo hemos visto, podríamos decir, de reformular. Otra habilidad en la segunda etapa, el personalizar. En la tercera etapa, iniciar. Si nosotros somos capaces de asumir estas habilidades, podemos favorecer que el ayudado, claro, siempre en su libertad, llegue a qué? A la primera etapa, al desahogo, con término técnico, a explorarse, a hacer esta autoexploración, pero también a autocomprenderse, veremos al rato lo que significa, y después a actuar en la línea del cambio. Aquí ven también otro esquema con caricaturas, la autoexploración, la persona que está ahí explorando su panorama interior. Y nosotros favorecemos esta primera etapa. Segunda etapa, la persona llega a la autocomprensión. Como ven en esta caricatura, la persona es como si se le prendiera un foco, es decir, una iluminación. Ah, le cae el 20. Y cuando a uno le cae el 20, muchas veces siente la necesidad también de cambiar algo, de empezar el cambio. La primera etapa, en término técnico, es la etapa de la autoexploración. Es el ayudado que llega a autoexplorar su situación. Nosotros estamos aquí que favorecemos. ¿Con qué herramienta? Ante todo con la escucha, una escucha atenta, también acogiendo bien a la persona, haciendo que se sienta a gusto, escuchado, en el centro de la escena. Y después a través de nuestra reformulación, de esta empatía de la que hemos ya hablado, la persona continúe que investigando, explorando dentro de sí, poniendo a luz los acontecimientos importantes y en particular sus emociones, también sus valores, sus creencias. Es una etapa que por lo general puede durar 2, 3 entrevistas. Ustedes dirán, es muy largo. Sí, el proceso de la relación de ayuda no es algo milagroso, no es vara mágica, es un proceso que se desarrolla a través de diferentes etapas. La exploración y para el ayudado es autoexploración. En esta fase el ayudante, nosotros, nos manifestamos sobre todo como los que acogemos, comprendemos a la persona, captamos los sufrimientos del ayudado, la angustia que experimenta, percibimos el lamento y el caos que tiene dentro de sí, tal vez la soledad y la necesidad de una ayuda eficaz para dar una nueva forma a la disgregación que la persona experimenta, una crisis que sí, te obliga a cambiar, pero esta confusión que provoca la crisis de la enfermedad, de la pérdida de un ser querido, de la ruptura de una relación afectiva importante. La meta del ayudado, la persona que acude con nosotros en busca de ayuda,
es la autoexploración de las propias experiencias y sentimientos o emociones, el reconocimiento de sus modos de vivir y relacionarse. Se va desahogando. Y el ayudado se reconoce en el mundo que le rodea al mismo tiempo que toma conciencia de sus experiencias. Esta toma de conciencia es muy importante. Nosotros muchas veces la damos por sentado e inmediatamente queremos que la persona cambie. ¿Cómo puede cambiar si ante todo no ha explorado su vivencia, sus emociones, si no ha ido también dándose cuenta del sufrimiento que siente? En esta fase, en esta primera etapa, primer piso, podríamos decir, de la relación de ayuda, el ayudado comunica su mundo emocional, narra su historia, revisa su pasado, relata su experiencia personal. ¿Y cómo lo hace? Muchas veces, lo hemos ya dicho, lo hace de una manera bastante confusa. Habla, toma un asunto, lo deja volado, empieza el segundo, empieza el tercero, retoma el segundo, retoma el primero, empieza con el cuarto. Es decir, muchas veces hay esta, hay esta confusión, este caos, y nosotros a través de nuestra reformulación logramos favorecer este orden, claridad, síntesis. Otra vez, orden, claridad, síntesis. Esta es la función de la reformulación empática. Crear en la persona orden, ver las cosas de manera ordenada, también con este nexo causal del que hemos hablado. Es decir, hay acontecimientos que son la causa de emociones, que son los efectos. Y nosotros en particular vamos desentrañando, no inventándonos, no interpretando, sino vamos desentrañando a través de la narración las emociones que tiene, que vive el ayudado. Tener una lista de feedback emocionales, es decir, una lista de qué? De términos para poder dar en el blanco preciso de la emoción que vive en nuestro ayudado. Y después te sientes, ya lo hemos visto, te sientes triste porque perdiste el ser querido, te sientes enojado con tus parientes políticos, te sientes también preocupada por el futuro tuyo, de tus hijos, te sientes sin culpa porque tal vez no hiciste algo que hubieras podido hacer. Esta es la primera etapa que yo pienso que ustedes ahora con estas ideas sobre la relación de ayuda, la comunicación, la empatía, las actitudes ayudantes, pueden realizar muy bien esta primera etapa. Es ya una ayuda que la persona se desahogue y que tenga una idea más clara de su situación existencial. Segunda etapa. Es la etapa que para nosotros se trata de ayudar a la persona a personalizar, es decir, a comprenderse. Es la etapa que podemos llamar de la autocomprensión. Segunda etapa, autocomprensión. Es el ayudado que debe llegar a esta autocomprensión. Aquí ven el foco que se prende. Autocomprensión, ¿cómo? ¿Qué hemos dicho? Nosotros ayudamos a personalizar. Debemos favorecer que la persona llegue a la autocomprensión personalizada. Aquí es un concepto que no es difícil, pero que muchas veces no captamos. Pero explicado es una cosa muy sencilla. Después deberemos crecer en la habilidad de reformular bien. También aquí se trata solo de reformular, pero de una manera personalizada. Vamos a ver con pasos. Esta segunda etapa, que es la etapa también fundamental, un buen acompañamiento. Vuelvo a decirles, debe ser por lo menos la tercera o cuarta entrevista y después la quinta, la sexta. Es decir, es el corazón de la relación de ayuda o counseling. Esta segunda etapa que debe llevar al ayudado a la autocomprensión personalizada. Autocomprensión personalizada. Bueno, en la segunda fase, la meta del ayudante es la personalización. Se trata de ir conectando los diversos datos que van surgiendo de la autoexploración del asesorado, del ayudado, de manera que el ayudado,
vaya viendo la relación de unos con otros y comprenda así la raíz de su problema. Ustedes dicen, la raíz es muy clara, es que la persona vivió un duelo, es que a la persona le diagnosticaron un cáncer, es que la persona vivió la traición conyugal. Sí y no. Debemos comprender bien este punto porque para mí es muy importante que captemos este punto y ayudemos en este punto. El objetivo por parte del ayudado es la autocomprensión. Irá descubriendo dónde se encuentra en relación a dónde quiere o necesita estar, preparándose para el cambio. No basta con que la persona haya examinado con exactitud dónde se encuentra en su mundo, en sus diversas áreas de personalidad, en la primera etapa, sino que es necesario también comprender dónde se encuentra en relación a dónde quiere o necesita estar dentro de esta situación. Vamos aclarándolo un poquito más. Aquí ya es la tercera etapa, pero lo volvemos al rato sobre este punto. Pasemos a este punto de la... No se preocupen, después lo haremos con más orden. Estamos invitados a pasar de una reformulación básica que está formulada más o menos de esta manera. Te sientes triste porque murió tu ser querido. Al mismo tiempo te sientes enojada con tus parientes políticos porque no entienden tu sufrimiento. Te sientes preocupada por la educación de tus hijos. Ahora, la persona cuando acude con nosotros, por lo general, hace que presenta su sufrimiento como debido a qué? A factores externos, sobre los cuales no tiene control. Que muera un ser querido, yo no tengo el control sobre la biología, ni siquiera la mía, menos aún sobre la biología de los demás. Yo no tengo control sobre los parientes políticos, son ellos malos. El problema de la educación de los hijos, ¿qué puedo? Deberé lidiar como puedo, etc. Es decir, la persona que acude con nosotros, también nosotros, cuando sentimos un sufrimiento, decimos que echamos, podríamos decir, la culpa a los demás o a factores externos, una enfermedad, un duelo, una pérdida, o el cónyuge que nos hace sufrir, el vecino, el jefe en la oficina. Bueno, vemos la causa, la responsabilidad de nuestro sufrimiento en factores que no dependen de nuestro control. Esto es lo que pasa. Y esto es lo que ustedes deben siempre facilitar en la primera etapa de la relación de ayuda. Que la persona se vaya desahogando. Así, la persona nos dice que está sufriendo porque el jefe es muy autoritario, porque el vecino es mal educado, porque el cónyuge no toma no es muy atento y no valora lo que uno está haciendo como tareas, labores domésticas. Bueno, de acuerdo, esta es la primera etapa. Las primeras 2 o 3 entrevistas permitimos que la persona se desahogue de esta manera. Tú te sientes triste porque un fenómeno externo, que puede ser un fenómeno biológico, la muerte de un ser querido, una enfermedad tuya o de un ser querido, también hay la conducta de otras personas. Muy bien, nosotros permitimos este desahogo, pero después, en la segunda etapa, y vuelvo a decirles, estamos ya en la tercera o cuarta entrevista, nosotros debemos facilitar que la persona le caiga el 20, que una parte, vuelvo a decir, una parte de su sufrimiento depende también de uno mismo. Yo estoy cierto que ustedes se quedan perplejos.
¿Por qué está este casi gusto de que la persona tome en cuenta, se le prenda el foco que una parte depende de uno mismo? Porque es la única parte sobre la cual podrá trabajar. Sí, solo si me doy cuenta que una parte de mi sufrimiento lo provoco yo, claro, sin quererlo, a través de mi actitud, a través de mis creencias, a través de mis pensamientos, a través de mi mal manejo de emociones, una parte del sufrimiento lo provoco yo, de mi sufrimiento lo provoco yo. Será el punto en donde la persona está llamada también a trabajar. Si le cae el 20 de este punto, sobre este punto, podrá cambiar algo. ¿De quién? No de los demás. Tal vez invocando también a Dios que los cambie. Cambia a mi jefe, cambia a mi esposo, cambia a mi hijo. Empezará a cambiar la única persona que puede cambiar a uno mismo. Y de esta manera reducirá el sufrimiento. Probablemente también cambiando uno mismo, cambiará también las relaciones con los demás. Podrá también cambiar a los demás en parte, hasta donde quieran cambiar. Pero es la única manera para enfrentar esta parte que está bajo mi control. En términos técnicos, es la operación que se llama reformulación figura-fondo. Si yo les pidiera a ustedes, ¿qué ven detrás de mí? Ustedes me dirían una ventana, un librero, una fotografía, etcétera, libros, etcétera. Pero muy pocos de ustedes me dirían que veo una pared. Pero está la pared detrás de mí. Está la pared. Pero muchas veces no se ve la pared, se ve todo lo demás. Es lo que pasa también en las causas de nuestro sufrimiento. Nosotros vemos las causas de mi sufrimiento en los demás, en el librero, en la ventana, en la fotografía, en los libros, en las tazas que están aquí detrás. Y no tomamos en cuenta, más bien, nunca hemos pensado que una parte del sufrimiento sea debido a mi pared, a algo que me corresponde a mí. Se trata de ayudar a la persona a través de la reformulación personalizada a caer en la cuenta de que una parte del sufrimiento se debe también a una actitud personal, a una visión distorsionada tal vez de la realidad, a la falta de realismo. Ahora comprendemos esta segunda etapa, volviendo a la primera clase. Sí, ayudar a la persona a ser realista, a descubrir los recursos personales y ambientales, a ser realista, a ver las cosas por lo que están, porque si hay una distorsión perceptiva, yo distorsiono mi percepción, veo solamente lo que le corresponde a los demás que deben cambiar. Hagamos algunos ejemplos que puedan ayudarnos a ver este cambio. Lo que la persona pone en figura, que es el comportamiento ajeno, de ponerlo en el fondo, en la pared, sin tomarlo en cuenta, y poner en figura lo que la persona no había tomado en cuenta, que eran sus razones personales que le provocan sufrimiento. Algunos ejemplos. Uno sufre porque perdió a un ser querido, pero probablemente sufre también porque había desarrollado una especie de dependencia de este ser querido. Ahora, la persona no sufre solamente porque murió el ser querido, sufre también porque había establecido una relación enfermiza. Es decir, esto no es fácil que uno se dé cuenta. Por eso necesitamos toda la primera etapa en donde aumenta la confianza entre nosotros ayudantes y nuestro ayudado. Pongamos el caso de una mamá que se queja que sus hijos son desobedientes, son rebeldes. Muchas veces atribuye la culpa de esto al mal ejemplo del papá o a los genes del papá o de la suegra. Muy bien. Y no toma en cuenta que tal vez esta mamá es también ella bastante ambivalente. Un día no dice nada frente a una conducta mala y otros días explota frente a cualquier actitud y comportamiento de desobediencia.
Estos niños o adolescentes no saben cómo comportarse con la mamá porque es muy ambivalente. Pero claro, la mamá atribuye esta desobediencia de los hijos ¿a qué? A factores que no dependen de ella. Son los genes o son el mal ejemplo de los compañeros o el mal ejemplo que les da la televisión e internet o el papá que no está presente. En realidad se trataría de ayudar a esta mamá con delicadeza, con suavidad, a darse cuenta que tal vez su actitud ambivalente, que un día no dice nada, casi aprobando la conducta de estos hijos adolescentes, y otro día regañándolos y castigándolos de una manera muy severa, se comporta de una manera muy ambivalente. Y esta ambivalencia crea también en los niños, en los adolescentes, eh, esta perplejidad. ¿Qué quiere la mamá? Nunca podrán saberlo, porque la mamá tiene una conducta ambivalente y contradictoria. Hagamos otro ejemplo. Muere el ser querido. Yo puedo sufrir por la pérdida del ser querido, pero tal vez yo era el cuidador principal. Pensemos en una mujer que ha dedicado años y años a cuidar de su mamá, de su papá. Ahora no solo sufre por la pérdida del ser querido, sufre también porque le falta una perspectiva. Antes era la cuidadora y todos la reconocían como persona importante, ahora pierde importancia. Ayudar a la persona a comprender estos aspectos personales. No sufre solo porque se murió el papá. Esta persona sufre también porque, ¿por qué? Porque pierde su rol en el sistema de su familia. Tal vez esto no lo admite en una primera etapa y es justo no decirle nada, pero nosotros comprendemos a través de las primeras dos entrevistas que esta señora está sufriendo no solamente porque murió el papá, y claro, es siempre una pérdida dolorosa. No hay nada que hacer contra la biología. Bueno, pero sí, hay algo que hacer. Tal vez ella debe ahora reestructurar todas sus relaciones familiares. Antes era que el centro de todas las relaciones, todos los hermanos, sobrinos, parientes, daban vueltas alrededor de ella, que manejaba el cuidado, era la cuidadora principal de este papá y abuelo. Ahora ella se encuentra sin ningún rol particular. Tal vez los demás no están interesados y la dejan también sola. Debe comprender que el sufrimiento no es solo porque murió el papá, el sufrimiento es también porque debe darse cuenta que ella debe cambiar algo y no esperar que los demás familiares continúen comportándose con ella como antes. Ah, son mal agradecidos, no me vienen a visitar. Antes venían a visitarte porque querían visitar al papá o al abuelo. Ahora no van a visitar a la hermana o a la tía. ¿Por qué? Porque no les interesa mucho o darán algunas visitas. Tú debes comprender también que debes cambiar tu rol. Dejas de ser el centro de la escena. Hagamos otro ejemplo. La persona que sufre porque le han diagnosticado una enfermedad crónico-degenerativa. Esta persona sufre, sí, porque una enfermedad es siempre una pérdida, la pérdida de la salud. Y claro, esto es una pérdida objetiva. Pero esta persona sufre también porque tal vez pierde su rol social, pierde la capacidad de qué, de trabajar, de ejercer su poder, debe depender de los demás, en particular si es una enfermedad crónico-degenerativa que exige también que alguien te ayude en hacer algo. Bueno, todo eso es un sufrimiento que es personal, que no depende en sí mismo de la enfermedad. Si yo pierdo el rol, puedo dar la culpa a la enfermedad, pero en realidad es porque yo estoy muy apegado a mi rol. Ahora el trabajo no es luchar contra la enfermedad, o podrás luchar contra la enfermedad usando todos los recursos de la medicina, pero desde el punto de vista de la relación de ayuda, es más importante que nosotros ayudemos a esta persona que a aterrizar en el realismo, a darse cuenta que la situación ha cambiado. No puedes dar marcha atrás a la biología, pero puedes dar un cambio en tu vida.
y ahora ver las cosas con realismo, sin cultivar fantasías, sueños que después solo te dejarán decepcionado. Como ven, son algunos ejemplos. Hagamos otro ejemplo respecto a las relaciones matrimoniales. Puede ser que el esposo sea muy insensible frente a lo que hace la esposa, también grosero, maleducado. Pero puede ser también que la esposa no diga nada. Su reacción es cuando el esposo así da estallidos de enojo, de ofensas, se queda callada. Ahora, la relación va mal, ¿por qué? Porque este esposo es mal educado. Muy bien, pero tal vez este esposo es también mal educado porque la señora no encuentra la manera de relacionarse bien con su esposo. Sí, se queda callada, se calla y aumentando el resentimiento dentro de sí, que después lo manifiesta también con malas miradas, con discursos tal vez de chisme con los demás o con cerrándose al diálogo. Ahora, la relación va mal. Uno puede decir, es culpa del esposo. Será también culpa suya. Pero si la relación va mal, es porque también la señora contribuye a que la relación vaya mal. Contribuye. Quiero, no que uno se eche la culpa, pero se dé cuenta que tal vez tiene esta situación. Se trata de ayudar en esta segunda etapa, y vuelvo a insistir, a que cambie de la figura, el esposo, la enfermedad, la muerte del ser querido, de mis hermanos y sobrinos que son insensibles, los hijos que son desobedientes, que uno enfoque en sí mismo para detectar que los que son mis carencias. Sí, que le caiga el 20 a la persona que tiene carencias. Según la teoría de la Gestalt, figura fondo, es lo que pasa con esta imagen. ¿Qué ven ustedes? Ah, yo veo la parte blanca, es la figura, es un cáliz, hermosísimo cáliz. El fondo es que negro, es una pared negra y hay solo este cáliz. Muy bien, pero podríamos también ayudar a la persona a ver dos rostros y la pared es blanca. Debemos ayudar al ayudado a dar este cambio, a poner en el fondo lo que no depende de la persona. La conducta de los hijos, la grosería del esposo, la muerte de un ser querido, una enfermedad, ponla en el fondo, no puedes hacer nada, no puedes cambiar la situación. Pon en figura, es decir, concéntrate en qué, en tus aspectos personales, y ahí ve un poquito lo que podrías hacer. En ocasiones, el ayudado presenta numerosos datos relacionados con su dificultad y atribuye sus dificultades a los demás, la figura, el esposo, los hijos, la muerte del papá, una enfermedad, sin tomar en cuenta sus responsabilidades, lo pone en el fondo. Dar nombre al fondo del ayudado, reformulándoselo, porque no cambia nuestra manera, puede resultar muy útil para que aquel se sienta realmente responsable de que puede cambiar a sí mismo. Puede cambiar algo en sí mismo. Tal vez no cambiará toda la situación, pero aterrizará a que algo más realista y sobre el cual tiene un poquito de control. Puedo cambiar mi actitud, puedo cambiar mi manera de ver las cosas, puedo cambiar mi manera de manejar las emociones. Tal vez son años que la persona lucha contra este esposo, en vez de comprender que debe luchar contra sus actitudes, cambiar su manera de considerarlo, tal vez volverse más autónoma también de lo que dice y lo que piensa el esposo. Yo soy yo y tengo mi valoración independientemente de lo que dice este fulano. Bueno, podemos ayudar a la persona a llegar a esta autonomía. Ayudar a darse cuenta de las carencias, no del esposo, de los hijos, de los hermanos en el caso de la muerte del papá, de las carencias personales. Es la etapa de realismo. Paradójicamente, nosotros contribuimos en nuestro sufrimiento. ¿A través de qué? De nuestras carencias. Tenemos una visión distorsionada, no nos cae el 20,
de que la muerte del papá significa que también yo pierdo importancia a los ojos de mis hermanos. Y no, pienso que continuar como antes, más bien estoy resentida porque no me reconocen, o estoy siempre enojada con estos hijos adolescentes porque no me obedecen, o estoy siempre enojada con mi esposo. Hago siempre ejemplos femeninos porque, bueno, me salen, pero podemos también invertir la situación, no cambia nada. Nosotros podemos vivir esta situación así, continuando por años a quejarnos de los demás. Tal vez también a acumular resentimiento contra estas personas. Algunas veces el resentimiento explota como una olla de presión. Vamos empeorando la situación. No es que mejoremos, no, no, continuamos soñando que una solución mágica que cambie en los demás. Una buena relación de ayuda a la persona a llegar al realismo, dándose cuenta también de mis carencias. Sí, caray, me decía una señora, ahora comprendo, dice, antes era importante, no porque fuera importante, era importante solamente porque le quitaba las broncas a mis hermanos, cuidando a mi papá, me hacía cargo de todas las responsabilidades. Era importante por esta razón. En realidad, ¿por qué debería ser importante ahora que murió el papá? Le cayó el 20, que ella debía encontrar la fuente de su satisfacción, no en lo que dijeran los hermanos, sino en encontrar nueva ocupación, en encontrar una nueva razón, un nuevo sentido de su vida, no más como cuidadora, sino como efectivamente hizo, como voluntaria extraordinaria, porque tenía una experiencia de años de cuidar a su papá, un voluntariado muy generoso, dejando en paz a los hermanos, sin esperar de ellos que la reconocieran como el centro de la vida de la familia. Más tranquila, más agradecida también por todas las ocasiones en donde se podía encontrar con sus hermanos y disfrutar, sin esperar de ellos nada, porque la razón de su felicidad era en su entrega al prójimo sufriente a través de su voluntariado y sin esperar este reconocimiento que nunca le hubiera llegado por parte de sus hermanos. Otros casos, la señora que intenta cambiar al esposo hasta que se da cuenta que más que cambiar al esposo quiere una mejor relación. Y para tener una mejor relación ella debe cambiar algo. Oscilaba antes entre qué? Una actitud de silencio resentido o de explosiones de cólera. Se da cuenta que ella maneja mal la relación. Empieza a manejarla mejor. Obliga también al esposo, en este caso, ¿a qué? A cambiar. Se da cuenta también el esposo que su esposa no es como siempre se había comportado, o que se callaba o que explotaba. Ahora empieza también él a comprender que su esposa ha cambiado. Bueno, ejemplos. La persona que vive siempre triste, deprimida por la enfermedad crónico-degenerativa. La persona que llega a decir, esta es una enfermedad crónico-degenerativa, algo feo, pero es mío. Si es crónico-degenerativa no habrá marcha atrás. Más bien, la enfermedad continuará. Debo que adaptarme a esta situación y saber buscar y encontrar también las razones para vivir de manera más serena. La persona que deja también de ser así, encerrada en sí misma, pesimista, resentida, tal vez envidiosa con los demás que están bien, para concentrarse en lo que puede hacer y que logra una mayor serenidad a pesar de su enfermedad. La persona que acepta la muerte del ser querido y que acepta también de enfrentar nuevos desafíos. Bueno, sin estar ahí compadeciéndose, autocompadeciéndose, haciendo la víctima, dicho de una manera tal vez ofensiva porque nadie quiere ser la víctima, pero sale así, objetivamente sale de esta manera. Esto nos llama la atención, y ahora seré un poquito más rápido, entre el sufrimiento objetivo, podríamos llamarlo un sufrimiento en los hechos, que no dependen de mí, real, causado por fenómenos externos, la conducta de mi jefe, la personalidad de mi esposo o de mi esposa, una enfermedad, la pérdida de un ser querido.
causado por fenómenos externos al sujeto, sobre los cuales no tiene control o tenemos un control mínimo. Del sufrimiento que subjetivo. El sufrimiento subjetivo es debido a qué? A posturas insanas mías, porque sueño un mundo de relaciones fantásticas. La culpa no es de los demás que no alcanzan este nivel, la culpa es mía que cultivo estas fantasías. Falta de realismo, por ejemplo, que los niños, los hijos adolescentes sean todos así, obedientes y muy afectuosos con los papás. Acepta que la realidad de la adolescencia será también una etapa difícil. Tú quieres que sean como niños de la primaria. No son como niños de la primaria, cambian. Se vuelven un poquito que rebeldes. También ahí hay diferencia. Pero debes aceptar, hace parte. Como debes aceptar que después se vuelvan más independientes. Debes aceptar también que con tus hermanos tal vez las personas se desarrollan, cada quien conforma una familia, se separan, tienen gustos, experiencias, prioridades diferentes. No se puede quedarse como antes. El lugar de trabajo es un lugar de conflicto. Este realismo también. Un día u otro todos nos vamos a enfermar o se enfermará un ser querido. Debemos también aceptar que esto hace parte de la vida y no soñar porque Dios me chiquea, nunca me pasará nada malo. En ninguna parte del Evangelio está escrito que porque tú eres amado por Dios no te pase nada negativo. Más bien, todos tendremos nuestras cruces. O expectativas exageradas. Ahora sí, iré a esta comunidad, me decía una religiosa, en donde podremos vivir la fraternidad y la superiora será una santa y las demás baja, baja. No hay comunidades ideales, hermana. ¿Cómo no? Esto está escrito en las constituciones. Sí, bueno, esto es lo ideal, pero la realidad acepta a las personas de carne y hueso. Y si tú las aceptas, también tendrás una mejor relación. Si tú te sueñas con esta realidad que no existe, que no puede existir, solo te volverás ¿qué? Agria, agria con los demás. Y siempre ahí inconforme, siempre insatisfecha. O visiones teológicas también distorsionadas. Sí, que Dios me chiquea y los demás no. Bueno, defectos de lógica, que no somos capaces de pensar bien. Excesivo influjo de lo que dicen los demás. Uno debe volverse también la culpa de muchos sufrimientos porque doy más atención a que más que a mis valores, doy más importancia a lo que dice la publicidad de la televisión. Bueno, ayudar a la persona a comprender que mucho del sufrimiento depende de uno mismo, porque tiene su origen en nosotros mismos. Bueno, llámenlo como quieren. Yo encontré por un lado, el sufrimiento objetivo, en donde es así, una enfermedad es una enfermedad. No tengo control o tengo un control mínimo. En la relación de ayuda no tengo control sobre las enfermedades, ni sobre el duelo, ni sobre cómo se comportan los demás. Pero sí tengo un bastante control sobre este sufrimiento subjetivo provocado por nuestras ¿qué? Posturas insanas, falta de realismo, sí, demasiada angustia, por ejemplo. Hasta que me cae el 20, se prende el foco que vivo con demasiada angustia. Decido de que también de dejar la angustia, el mañana nadie lo conoce y aceptaré lo que se presenta. Haré todos mis proyectos, pero también ahí dormiré tranquilo de noche. Mañana se verá. Siempre miedo de lo que pasará esta angustia. Hay personas encerradas en su mundo que no quieren ver a nadie, que tienen miedo de las relaciones, que dirán los demás. Bueno, ayudar a la persona a ser más libre. Esta es la segunda etapa de la relación de ayuda. Sí, muy bien. Poner en figura el sufrimiento provocado por la misma persona. Hacer que le caiga el 20. Una parte del sufrimiento depende del sujeto mismo.
Pero vuelvo a repetírselo. Nunca se lo digan en la primera o segunda entrevista. ¿Por qué? Porque la persona no volverá con nosotros, no aceptará. Porque no, depende de mi jefe, depende de mi esposo, depende de la enfermedad, depende de mis parientes políticos, depende de mis hermanos. Ellos me hacen sufrir, ellos me causan sufrimiento. Y es justo aceptar este desahogo en la primera etapa de la relación de ayuda. Pero en la segunda etapa ya la persona tiene confianza en nosotros y nosotros podemos decírselo, no con dureza, con suavidad. Se trata de ayudar a la persona que le caiga el 20, no hacérselo caer a toda costa. Ser personas que a través de la reformulación. Vamos a ver un ejemplo. Mis hijos no me obedecen, son rebeldes. El enfoque está en quién? En los hijos. Ellos deben cambiar. Se siente decepcionada. Estamos ya en la cuarta entrevista. Se siente decepcionada, señora, porque no encuentra la estrategia para relacionarse mejor con sus hijos adolescentes. Tal vez le cae el 20, que ella debe encontrar una estrategia para relacionarse mejor. Hasta ahora siempre esperó y oró tal vez para que cambiaran los hijos. Los castigó para que cambiaran. No lo logró. Una estrategia que no tiene éxito, más bien que va solo acumulando los fracasos, la decepción. Bueno, se siente decepcionada, no de los hijos, de usted misma. Sí, porque no encuentra la estrategia para relacionarse mejor con sus hijos adolescentes. Bueno, podría ser. No siempre esta estrategia de figura a fondo funciona, pero podría ser una estrategia que también tiene su éxito. ¿Cómo decirlo? ¿Qué tipo de reformulación? Bueno, usted se siente y aquí le ponemos ¿qué? Las emociones. Pero cambian un poquito las emociones. Usted se siente enojado. Dejo de sentirme enojado en la segunda etapa. Me siento decepcionado de mí mismo. Me siento frustrado conmigo mismo. Me siento triste por mi incapacidad. Bueno, ayudar a reformular esta nueva emoción. Antes estoy enojado con uno, resentido con otro, envidioso con otro. Bueno, ahora las emociones se vuelven personalizadas. De ahí la etapa de la personalización. ¿Por qué? No ha sido capaz o no ha logrado, no alcanza, no ha encontrado la estrategia por su incapacidad, por su dificultad, por su carencia, por su déficit. Bueno, espero que estas frases nos ayuden también a armar la respuesta, que es siempre empática, no inventamos nada. Pero después de 3 entrevistas, debemos también atrevernos a ayudar verdaderamente a la persona que le caiga el 20, para que sufra menos cuando se da cuenta de esta situación. Usted se siente triste porque no ha sido capaz de establecer una mejor relación. Usted se siente también ahí frustrada porque no ha sido capaz de aceptar que la muerte del papá también cambia las relaciones con sus hermanos y sus sobrinos. Tú no has sido capaz. Puedes dar la culpa toda la vida a los demás, pero puedes también reconocer que tú no has sido capaz de manejar mejor esta situación. Tú no has encontrado la estrategia. Tú has tenido un déficit, una carencia. Sí, un déficit, una carencia, una laguna. No has logrado, no has alcanzado. Podemos también ponerle una palabrita que puede ser también esta útil. Porque no has sido capaz todavía. Porque nosotros tenemos confianza que la persona empieza a ver las cosas con mayor realismo y desarrolle sus recursos, y no estar ahí toda la vida a esperar que cambien los demás. La persona tiene los recursos dentro de sí, puede cambiar a sí mismo. Sí, tiene los recursos para hacerlo. No ha alcanzado todavía. Bueno, ayudar a la persona con este tipo de reformulación. Y la reformulación figura a fondo puede ser también muy importante al término de la entrevista. Vuelvo sobre este punto que ustedes ya han leído en una PDF de las entrevistas, cómo hacerlas y cómo redactarlas, etcétera. Siempre terminar una entrevista con un resumen y diciéndoselo. Me permito, señor, señora, de hacer un resumen antes de separarnos.
Usted se siente decepcionada porque no ha logrado tejer una mejor relación con sus hermanos. Usted no ha sido capaz. Se lo decimos con mucha bondad, suavidad, pero al mismo tiempo es una carencia. Usted no ha sido capaz. Puedes dar la culpa a ellos, pero tú no has sido capaz. ¿Quieres una mejor relación? Cambia tu estrategia. No esperes solo que los demás den el primer paso. Usted se siente frustrada porque no ha aceptado en lo profundo la presencia de esta enfermedad crónico-degenerativa. Sí, dice así, mentalmente sí, es una enfermedad crónico-degenerativa con estas consecuencias y estas secuelas, pero todavía no lo ha interiorizado. Sí, es una carencia de la persona, es una carencia de la persona. Oh, veía las cosas, no veía las cosas que existían y tal vez no veía cosas que no existían. Bueno, usted se siente decepcionado porque ahora se da cuenta de cómo es la situación, no se había dado cuenta. Uno puede también descubrir que tenía una distorsión, no veía bien las cosas. Ayudar al término de la entrevista a hacer el resumen. Y este resumen, muy bien, también para empezar la siguiente entrevista. Y para la siguiente entrevista, redáctenlo, apréndanlo de memoria, afínanlo, deben pulirlo bien, que sea un resumen inicial extraordinario. Depende solo de ustedes, ayudantes. Al término de la entrevista nos saldrá un resumen como nos sale, como somos capaces, pero al inicio de la siguiente entrevista, de la quinta entrevista, no, debemos siempre, al inicio de cada entrevista, hacer un resumen extraordinario. En las primeras dos entrevistas con la reformulación, digamos, básica. Usted se siente muy enojado porque su esposo, y además se siente, bueno, un resumen sintético de ese resumen. Mientras que en la tercera o cuarta y quinta entrevista, un resumen que sea reformulación personalizada. Sí, un resumen personalizado. La personalización más profunda es evidenciar las carencias de la conducta del ayudado. Tú te sientes o usted se siente, se reflejan las emociones, porque tú no has sido capaz, no has logrado, no has manejado. Bueno, se reformula lo que ha comunicado el ayudante. Es siempre reformulación, no estamos inventando nada. Pero lo ponemos de esta manera, subrayando los comportamientos positivos y adecuados que el ayudado no ha logrado actuar todavía. Sí, subrayando, usted no ha sido capaz de establecer una buena relación con sus hijos adolescentes. Usted se siente frustrada porque no ha logrado interiorizar que la enfermedad crónico-degenerativa le conlleva también una pérdida de importancia con los demás. Usted se siente decepcionado porque ha confiado mucho que los demás sean la fuente de su realización. Y ahora se da cuenta con tristeza que la única persona que puede dar un paso en este punto es usted mismo, poniéndose objetivos alcanzables. Bueno, esta capacidad de reformular de manera para hacer esta reformulación personalizada. Estamos en la segunda etapa de la relación de ayuda. Segunda etapa. Esto es el meollo también de la relación de ayuda. ¿Cuántas entrevistas de segunda etapa, este segundo piso de realismo y de los recursos? 2, 3, 4 entrevistas para que la persona se convenza. Así que, si la carencia es mía, caray, siempre esperé que cambiaran los demás. Ya, ahora dejo en paz a los demás. No tengo ninguna expectativa con los demás. Si quieren cambiar, que cambien. Yo cambio, porque me doy cuenta que todavía yo no he logrado. Me doy cuenta de mis carencias. Quiero llenar estas carencias, estas lagunas. Y así llegamos a la personalización más profunda, en donde también aparecen los deseos o metas. Tú te sientes porque tú no logras y deseas.
la persona dice, ah, tía, me doy cuenta de este punto, debo cambiar, debo dejar en paz de esperar que cambie mi esposo, que es alcohólico, debo cambiar yo. Hasta ahora siempre luché como el Don Quijote contra los molinos de viento. Ahora lo acepto, que esta es su enfermedad, no hay nada que hacer, si quiere cambiar, tal vez podrá, pero yo debo encontrar otra manera de vivir, no siempre enojada, no siempre resentida, no siempre hostil hacia este fulano. Si decido convivir con él, quiero vivir de una manera mejor. Es la persona que siente este deseo de qué, de cambiar. Ahora, la persona percibe y analiza la realidad con realismo, se conoce también en sus limitaciones y defectos, ve con claridad sus recursos o los recursos externos que puede aprovechar. A menudo, confrontada con sus carencias, decide cambiar. ¿Y el cambio qué es? Es la tercera etapa. Muchas veces no es ni siquiera necesario acompañar a la persona en la tercera etapa. ¿Por qué? Bueno, por una razón. La hará por su cuenta. Sí, la hará por su cuenta, no se preocupen. Cuando la persona decide cambiar porque ve que dentro de sí hay algo que no funciona, se da cuenta de sus carencias, de sus limitaciones, muchas veces decide cambiar. Otras veces solo un cambio mental. Ya, siempre me concentré en estas expectativas mágicas o fuera de la realidad. Ahora tengo nuevas expectativas. Ya, cambio. Dejo de vivir resentido, siempre enojado, o ansioso, etc. Es un cambio mental. Tal vez también puede ser útil un cambio desde el punto de vista de, de las creencias. No, tenía esta creencia de Dios, ahora me doy cuenta que era equivocada. No es que cambie Dios, cambia mi idea de Dios. Y esto tal vez me ayuda a vivir de una manera más serena, sin cargar con culpas que no deben existir y reconociendo algunas culpas que sí efectivamente tengo y por las cuales puedo pedir perdón. Bueno, este es todo el camino de la relación de ayuda. Habíamos brincado eh, algunas, eh, eh, algunas diapositivas que pero a ustedes les enviaré. Eh, bueno, para que puedan comprender todo este desarrollo. Les presenté bastante rápidamente todo el camino de la relación de ayuda. ¿Por qué? Porque, bueno, esto es un módulo también corto, de pocas horas, pero me parece justo que ustedes tengan todo el desarrollo del camino de la relación de ayuda a través de sus tres etapas. La primera etapa que ya pueden aplicar, la segunda pueden empezar a hacer ensayos de cómo aplicar la reformulación personalizada. La tercera etapa verán, no es difícil, se trata de que la persona exprese sus deseos y después empiece también a ensayar, con muchos también fracasos ahí. Nadie cambia de la noche a la mañana con éxito. Todos cambiaremos también con tentativas, errores y bueno, pero este es el camino, ayudar a la persona a que cambie, no que cambie a los demás, que cambie a sí misma, para sufrir menos. Esta es la razón de un buen acompañamiento con este modelo metodológico de la relación de ayuda. Habrán también visto que yo nunca hablé de contenidos, de lo que debe hacer uno. No, esta es una metodología, podríamos decir, entre comillas, neutral. Se puede aplicar a todas las situaciones. Y nosotros no tenemos la receta por las situaciones. Será la persona que toma sus decisiones, pero siempre con esta advertencia, que tome sus decisiones en la tercera etapa. Si las toma antes, serán decisiones que provocarán más sufrimiento. Es lo que experimentamos también nosotros cuando tomamos decisiones sin haber explorado, sin haber encontrado a alguien que nos escuche, sin habernos dado cuenta también de hasta qué punto estamos involucrados nosotros en causar, en provocar este sufrimiento que nos parece
excesivo. Y es excesivo también porque alguna parte de este sufrimiento es provocado por nosotros mismos. Y ahí está la relación de ayuda, de poder ayudar a la persona a quitar esta parte de sufrimiento que depende de uno mismo.